¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Comenzamos como siempre a esta hora. Ahora llega el momento de analizar los titulares que nos deja la jornada de martes. Hoy, por cierto, muy pendientes de lo que ha ocurrido con el alcalde de Alicante. Les contamos los datos y también esos datos del CIS, los analizamos. No se pierdan hoy la tertulia, con nosotros el presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos, Héctor González, buenas noches. Hola, buenas noches. Silvia. ¿Le ha sorprendido los datos del CIS? Bueno, ha sido, como han venido a ratificar lo que las encuestas de diversos medios decían hasta ahora, y cómo unos partidos están bajando y otros están subiendo, pero bueno, sobre todo lo que más me ha llamado la atención es el índice de popularidad de algunos líderes y la poca popularidad que tienen otros, que luego ya daremos en el tema. Entramos enseguida en materia. Bienvenido, es abogado Pepe Morgan, buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. Siguiendo toda la actualidad, hoy especialmente en Alicante. Sí. Veremos qué ha pasado, qué ha ocurrido. Parece que hay... Lío. Lío. Venga, pues bienvenido, José Morgan. Buenas noches. Silvia. Es director del grupo periódico de aquí, siempre pendiente de la actualidad. Pere Valenciano, buenas noches. Las 24 horas, buenas Las noches. 24 horas. Y un poco saturados ya de Cataluña, ¿no? Pues la verdad es que sí, bastante saturados. Pero siguiendo capítulo a capítulo, no deja de sorprendernos. Pues es un sainete que nos han regalado en la historia que estamos viviendo, porque esto, claro, para de aquí un siglo, pues pasará a la historia como un episodio que ya veremos a ver cómo acaba, pero yo creo que estamos todos muy cansados y queda como mínimo hasta el 21 de diciembre y luego seguramente algunos meses más para ver cómo evoluciona. Nos quedan meses y meses todavía. Venga, sí. Pues bienvenido también Pere Valenciano, Gracias. es el análisis femenino, nos gusta también tenerla cerca. Periodista Pilar Vicente, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Silvia. Agotadora la actualidad, o apasionante también, ¿no? Depende de cómo se mire. Decía Pere que aún nos quedarán unos cuantos meses. Es que es tan dramático, yo creo que es dramático no por los catalanes, sino por todo el país, por toda España, porque no es una cuestión que se haya centrado solo en Cataluña. Nos afecta, nos está afectando y nos afectará en la economía, como país, como la imagen de España. Y como sociedad, en definitiva. Desde Bueno, luego. pues entraremos también, cómo no, un día más en Cataluña desde el punto de vista desde la Comunidad Valenciana. Pero hoy arrancamos con esos datos del CIS y también aquí la preocupación de Cataluña. La independencia se convierte en el segundo problema para los españoles. También nos da el Centro de Investigaciones Sociológicas la intención de voto en estos momentos. PP y Partido Socialista tienen un ligero descenso en favor del impulso de Ciudadanos. Son los datos del CIS. Cae Podemos y sube Ciudadanos en la encuesta del CIS. El PP sería el partido más votado si ahora hubiera unas elecciones generales. Obtendría el 28% de los votos. El PSOE le seguiría con un 24,2%. Ambos bajan ligeramente con la encuesta realizada 3 meses antes. Pero el descenso destacado lo protagoniza Unidos Podemos. Cae casi 2 puntos, hasta el 18,5% de los votos. El 17,5% de los votantes optaría por Ciudadanos, que sube 3 puntos en intención de voto. La encuesta se realizó los días siguientes al referéndum ilegal en Cataluña y antes de la declaración de independencia y la aplicación del 155. En los nacionalistas catalanes, ligeros descensos en la encuesta. PDeCAT obtendría el 6% y Esquerra Republicana el 2,7%. Pablo Iglesias no solo perdería votos, sino que pierde nota. Es el líder político peor valorado de los 4 grandes partidos. La encuesta le apunta un 2,67%. Albert Rivera, el mejor, con un 3,75%. Pedro Sánchez saca un 3,6% y Mariano Rajoy un 3%. Y entre las preocupaciones de los españoles se dispara la independencia de Cataluña. Es el segundo problema citado, solo por detrás del paro. El proceso soberanista preocupa a casi un tercio de los encuestados. Por detrás de la independencia quedan situadas preocupaciones como la corrupción, el fraude, los problemas económicos y el terrorismo internacional. Analizamos estos datos, sector González. Pues creo que son bastante paralelos el dato de la percepción o la valoración de los diferentes partidos con el de la preocupación de los españoles. El hecho de que el referéndum y todo lo que hemos vivido después de Cataluña se haya situado como el segundo problema por encima de la situación económica y de la corrupción, que recordemos que la corrupción se había instalado como segunda preocupación durante mucho tiempo, creo que marcha paralelo al incremento de intención de voto de Ciudadanos, porque Ciudadanos ha sido el partido que más firmemente ha respaldado que se aplicara el artículo 155 desde el principio. Si hay más españoles preocupados y más españoles que ahora votarían a Ciudadanos, creo que hay una interrelación entre ambos factores. Por tanto, el PP y PSOE se mantienen con esa ligera baja
Y luego el hecho de ese grito de Pablo Iglesias de Visca Catalunya Lliure, yo creo que en toda España le ha granjeado bastantes antipatías, o por lo menos pérdida de intención de votos. Sí. De hecho, es el peor valorado. José Morgan, ¿cómo se lee esta la lectura de los datos del CIS? Yo creo que Podemos ha quemado con todo, ¿Sí? con todo el asunto catalán. Ha envejecido. ¿Ya ha pasado factura? Decía, ¿cómo se llama este? Albán, Dante Fachín, Sí. es el diputado, el famoso diputado de Podem en Cataluña, decía que había envejecido con todo esto. La verdad es que está en una posición bastante intermedia y que puede ser diana de los dos bloques, de los dos polos que valga la redundancia, polarizan esta situación. Ciudadanos yo creo que ha tenido una situación, ha vivido un momento muy cómodo. Fuera de ¿Cómodo por qué? Pues fuera de la toma de decisión real. Sí. Sí, pero el PSOE tampoco tenía que tomar, exigir los no. máximos, exigir que se aplique el artículo 155 antes de que se haya, por ejemplo, promulgado una declaración unilateral de independencia, pues es una posición muy cómoda y que puede ser también muy emocional y alcanzar a mucha gente que lo que desea es que se solucione esto pronto y que evidentemente termine. Pero claro, la realidad es la realidad y se tiene que aplicar con sus pautas. ¿Le ha sorprendido a Pere Valenciano los datos a favor de Ciudadanos, el mejor valorado, Albert Rivera? Bueno, en una situación tan compleja, donde Cataluña lo está marcando todo, es verdad que la postura de Ciudadanos es la más radical, sobre todo, como decía Pepe, porque no tienen la responsabilidad de gobierno. Entonces, el hacer ese anuncio, los primeros de aplicar el 155, es lo más sencillo para un partido que no está gobernando. Cuando yo creo que el Partido Popular, sí, precisamente en este caso, ha tenido mucha más prudencia para luego ir haciendo paso por paso lo que debía hacerse. Desde ese punto de vista, pues Albert Rivera está rentabilizando ese plus y ese plus de demagogia y estar a la derecha del Partido Popular en cuestiones como la unidad de España. Ahora mismo la derecha más extrema dentro del arco parlamentario se llama Ciudadanos. Sí, ¿lo ve así Pere Valenciano? Sí, yo veo que ahora mismo ellos representan la derecha del Partido Popular en algunas cuestiones, sobre todo en estas de la simbología. Y por el contrario, pues Pablo Iglesias, yo creo que de hacer tantas piruetas y tantos castillos de naipes, al final acaban por caerse todos. No ha podido mantener esa pretendida equidistancia y la gente lo que sí que valora, positiva o negativamente, en una encuesta que no deja de ser una radiografía puntual, pues la gente lo que valora es que Podemos y Pablo Iglesias dice unas cosas en el resto de España, en Cataluña ha tenido una postura diferente, y cuando no le ha interesado, porque le estaba castigando las expectativas, directamente ha aplicado el 155 con su representante en Cataluña. Se lo ha fundido directamente. Sí, he visto caras un poco extrañas con la afirmación de Pere en torno a Ciudadanos. Yo no soy gran experta demoscópica, pero bueno, Pilar. si ves... Pilar viene hoy con el yo símbolo de Ciudadanos. Perdóname, lo ha hecho haciendo editorial, vengo costumizada de Ciudadanos. Nos lo ha dicho, antes de entrar. Bueno, a ver, el PP, respecto al anterior CIS, pierde 8 décimas, el PSOE pierde 7 y Ciudadanos se ha incrementado prácticamente 2 puntos. ¿De dónde vienen esos 2 puntos? ¿De dónde vienen? Tú dices, está más a la derecha, de hecho el PSOE siempre lo está diciendo ya en las Cortes, está todo el rato en el Congreso acusando precisamente a Ciudadanos de ser la extrema derecha y de ser la derecha de la derecha del Partido Popular. Coincido con el Partido Socialista. Si no te digo yo que no. Entonces hay que hacer cuentas. Decir eso, hay que hacer cuentas, pero ya te digo que la demoscopia es lo que es y que estamos en un momento muy de polarización, de mucha actualidad puntual. Este sondeo todavía no recoge la declaración el momento de la independencia. Es cierto que aquí la hubiera aplicación cambiado. del 155, Correcto. el encarcelamiento de la fuga de Puigdemont. O sea que va a estar todo muy cambiante. Sí es verdad que Albert Rivera tiene, y en eso estoy de acuerdo con Pepe, una posición cómoda porque él no está en tareas de gobierno ni tomando decisiones. Claro. El PSOE también lo ha marcado. Eso lo tiene que decidir el gobierno, aunque cuente con nuestro apoyo, el que decide. Y como aplique el 155, o sea, todo para el gobierno, lógicamente. De todos modos, hay un dato interesante. La suma de PP y Ciudadanos,
creo recordar que eran 45,7, puede Sí, ser. la mayoría sí. absoluta. Les da mayoría absoluta, cosa que hasta hace poco no ocurría. Sí. Entonces No, es es que un el ciudadano cambio está haciendo el trabajo que sucio. tenía que hacer el PP. No, yo... ¿Por qué cada trabajo sucio, El Pere? trabajo Claro. sucio del Partido Popular ¿Sí? lo está haciendo Ciudadanos en muchos sitios. Yo, Pere, te haría Porque un matiz. al no gobernar, ellos lanzan esos mensajes. Tenemos, Hombre, se lo pueden permitir. Pues ya tenemos lo están, al ¿no? gran teatrero nacional que se llama Toni Cantó, y ahí lo hemos visto en las Cortes, en el Congreso de los Diputados. ¿Le tiene hablar- cariño usted a No, Toni perdona, Cantó? yo solo... Algún día le veremos de naranja aquí vestido Solo, como Pilar. bueno, a mí no. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿veremos a Toni Cantó acabando en el Partido Popular? Porque como va cambiando de chaqueta según va Bueno, el en su día viento. ha trabajado con el PP, ¿eh? Bueno, a ver, Claro, Héctor claro. González me Por eso pide hace trabajo paso. sucio el Partido Popular. Sí, a ver, en Yo respecto creo a que hay varios puntos. Ciudadanos. Por una parte, Ciudadanos pienso que ha sido coherente con su postura en Cataluña, en la que Albert Rivera capitaneó en su crítica siempre al independentismo, la ha trasladado ahora a nivel nacional con el mismo portavoz. Si antes estaba Albert Rivera en Cataluña, ahora en toda España, pues ahora ha seguido con su oposición, no sé si radical, contundente, cada uno que utilice el adjetivo que quiera, contra el independentismo, y eso creo que es lo que se ha valorado en el conjunto de España. Por otra parte, otro matiz, antes comentaba sobre el político más valorado, por encima de Albert Rivera está Alberto Garzón. Es curioso, un político que sí que no aporta nada. un verso suelto. Un verso suelto, pero que sí que, Suelto. ese sí que no se desgasta porque ni Nada. gobierna ni tampoco está en la oposición con Podemos y es el más valorado. Y en cambio su adlátere en el banco del Congreso, Pablo Iglesias, sin haber gobernado y sin haberse desgastado en un gobierno, es el político peor valorado, lo cual es muy significativo que alguien que nunca ha gobernado sea el peor valorado. Ya dice bastante de su Pero personalidad. quizás yo creo las que por valoraciones las... de los políticos siempre Sí. están muy ¿Relacionado con? muy relacionado con que si el político es de derechas, el que es de izquierdas le valora con un 0 y ese tipo de pero cosas, en y por este caso tanto es muy no extrema la responden. valoración. Había una época que eran políticos nacionalistas que no eran conocidos en el resto de España Valdovico, los más Valdovico me ha quedado que valorados. siempre salía Valdovico. Valdoví, uno de los primero. mejores valorados en esta encuesta, no sé cómo ha quedado. Pues por aquello de que le daban un ¿Sí? 5 porque no sabían quién era, Claro, ese tipo de cosas con las que, Con con las Garzón que pasa se va- más o menos lo mismo. Yo creo que pasa algo Pasa- parecido. Y yo te haría un matiz conceptual. Cuando dices que es la extrema derecha o el partido... He dicho que está a la derecha del Partido Popular. Derecha extrema, derecha extrema, extrema. bien. O el partido radicalizado o el que le hace el papel, el trabajo sucio, ¿no? Has comentado. Pero yo te lo haría conceptual, porque más que una cuestión del eje de izquierdas y derechas, aquí lo que estamos es una cuestión del eje centralismo o radial, ¿no? O autonomismo, o como lo quiera, o descentralización, como lo queramos ver, eje centro-periferia. Yo creo que ahí Ciudadanos, sin ser distinto, porque tampoco es muy diferente la concepción autonómica que pueda tener de España como la que pueda tener el Partido Popular, sí que cala con esa base electoral que quizás quisiera y sin embargo no sabe que no se va a ejecutar, pues la inversión, ¿no?, de la descentralización frente a la centralización de algunas competencias, y sí que cala en el espíritu de la defensa de la unidad nacional. Yo me acuerdo cuando Isabel Bonich decía que el votante del Partido Popular era de clase trabajadora, de una clase que tradicionalmente no tendría por qué votar conservador. Mucha gente decía, qué barbaridad. No, hombre, pues los datos están ahí. Si le vota un 30%, elección sí, elección no, más los que se adhieren después en función de la coyuntura, pues tiene que haber evidentemente gente de recursos escasos. Pero si hay un banderín de enganche para esa gente de recursos escasos, es ese discurso. ¿El de Ciudadanos? No, el de la unidad nacional, Vale. que en estos momentos a lo mejor ha pescado, Pero escúchame, ha calado vale. más en Ciudadanos por esa La comunidad unidad, que tiene. defender la unidad nacional, vamos a ver, yo creo que excepto un sector concreto y de los independentistas, Entiéndeme, quizás todo no el me he mundo expresado- defiende no la he unidad expresado- nacional. no he PP, expresado- Partido Socialista y Ya, Ciudadanos, en no este lo he caso. expresado Todo. correctamente. Vale. Defender la unidad nacional por encima del Estado de las autonomías. Claro, eso Ahí está la diferencia. desde un punto de vista. Claro, la unidad Pepe, nacional la defiende desde un regionalista cántabro hasta... esa concepción de la recentralización Ahí es donde quiero del llegar. Estado actual o de España, desde mi punto de vista, es estar a la derecha del Partido Popular. Es decir, hay un... Vamos a ver, quien defiende... Es un quien- falso debate ese. No, vamos a ver. Juicio, Hombre, porque según- Bueno, nosotros cuanto más... nosotros- el eje Perdón. izquierda-derecha... No, Cuanto nosotros más que- estés a la derecha, más defiendes la recentralización. Y cuanto No más a la necesariamente. izquierda, hay una postura más hacia el Estado federal y un Estado autonómico, la defensa de la autonomía. Tradicional, mira, la izquierda en Francia es jacobina.
y defiende la centralización. Está hablando de España, no nos comparemos porque nos daría para otro en tema. Francia no hay un Estado autonómico, es un Estado centralista. El tema aquí del CIS, hemos tenido la valoración de nuestros 4 analistas esta noche en Ágora. Por cierto, vamos de nuevo a Bruselas. Hoy creo que han sido en total 183 los alcaldes que han viajado a la capital belga para respaldar al expresidente de la Generalitat y también a los 4 consellers que siguen allí fugados. Me decía Pilar, antes de entrar en antena, que el Parlamento Europeo ha prohibido la entrada a Puigdemont en sus instalaciones para este encuentro, ¿no? Para este y para cualquier otro encuentro y para cualquier otra presencia de él en la Eurocámara, salvo que lleve una orden judicial pidiendo expresamente la autorización. O sea, es que se ha convertido en un auténtico problema no solo para el gobierno de Bélgica, sino para las instituciones europeas, porque este hombre lo vamos a tener ahí haciendo permanentemente campaña, con entrevistas, intentando hacer actos. Oye, era curioso, porque estaban a las puertas en la zona europea de Bruselas, donde están todas las instituciones, entonces han llegado la comandita, la comitiva esta de los alcaldes, con sus bastones, con los bastones, que han viajado de la bodega, ¿no? Y había otra contramanifestación por la defensa del Estado de Derecho, funcionarios fundamentalmente españoles, con sus banderas españolas y europeas allí. Entonces, los pobres, digo pobres en aquel sentido de, no sé, policías belgas no sabían a qué atender, porque no entendían qué es lo que estaba pasando. En Madrid ya empiezan a dar gracias de que cualquier manifestación y contramanifestación deje de hacerse en Madrid y se traslada a Bruselas. Ahora que entiendan en Bruselas lo que estamos viviendo. Héctor González, ¿cómo son ¿Quién habrá pagado el viajito de los 183 alcaldes? Me pregunto, supongo que los ayuntamientos, los ciudadanos pedirán explicaciones, igual ciudadanos del común pues y partidos. Aquí lo que sobre todo me llama la atención, más que la protesta de los alcaldes, que es significativa y muy simbólica, es el hecho de que estoy intentando, sobre todo de aquí al día 17 y más allá incluso hasta las elecciones del 21 de diciembre, llenar la agenda de actos de respaldo, de actos de respaldo a Puigdemont, de reivindicativos y de dotar a su discurso sobre todo de dotar a su discurso de esos supuestos presos políticos, de intentar darle vida, empuje y argumentos a diario, de que no decaiga, de que no ¿Saldrá bien la estrategia de Puigdemont? Les pregunto, Pepe Morgan. Es muy difícil. ¿Tú conoces el derecho belga o no? Sí, ¿no? Por experiencia lo conocerás, que es muy peculiar, ¿no? Claro. Es muy peculiar, pero es muy difícil, porque al final, si tú tienes una euroorden, es porque has superado ya las antiguas extradiciones. Quiero decir, que dices, tú estás en un club de países donde hay unos estándares de democracia que se cumplen y unos estándares de derechos humanos y de Estado de Derecho, y por tanto dices, por eso no nos hace falta entre los belgas, los españoles, los portugueses y los daneses ninguna extradición, sino que simplemente nos hace falta seguir unas pautas que siempre, pues, para el que esté en una parte le parecerán cortas y para el que esté en la otra parte le parecerán largas, para poder determinar si finalmente pues, se aplica esta euroorden o no. Claro, ¿qué le puede decir al Consejo el día 17 cuando le tomen declaración a Puigdemont? ¿Qué les puede decir? ¿Que España no es un país democrático? ¿Que España no es un país que cumple los estándares de cualquier entidad, incluso cualquier organización no gubernamental en materia de derechos humanos, en materia de garantías judiciales? Es muy difícil que se pueda defender eso. Ahora, que la campaña hasta el día que el señor Puigdemont, claro, que teniendo en cuenta, sumando los plazos, pues parece que puede quedarse allí hasta pasado el 21 de diciembre, se va a hacer desde Bélgica, desde luego se va a hacer desde Bélgica, y que se van a inventar manifestaciones, actos y tal. Yo creo que de un punto de vista, desde luego el independentismo ha triunfado, quiero decir... ha triunfado, sí. Desde un punto de vista que es el siguiente, ha triunfado. De comunicación externo. Claro, el conflicto que hasta ahora estaba dentro de las fronteras españolas, están intentando llevarlas a Europa. Internacionalizado. Sí, vamos a ver, no digo que vaya a tener un éxito, va a ser un éxito relativo o que no van a conseguir sus objetivos, pero que el conflicto ha dejado de estar dentro de las fronteras españolas con todas las acciones que van a hacer, con las entrevistas que está concediendo, porque al final tiene su morbo periodístico, el interés relativo periodístico, ya tiene 2 o 3 entrevistas de calado. Yo desde ese punto de vista, desde todo el punto de vista mediático y propagandístico, yo creo que hay que reconocerlos que lo están haciendo bien para sus intereses. Sí.
Las cosas van muy rápidas hoy en día y Demasiado. a lo mejor cualquier acto mediático o propagandístico que antes nos resultaba determinante, decían, bueno, pues ha pasado esto. Acordaros lo que pasó el día 9 de octubre, ¿no? Que consiguieron las dos fotos. Las fotos de la gente votando para decir, oiga, aquí sí que ha habido un referéndum y la gente recibiendo golpes de las cargas policiales. Pero te digo que van muy rápido y por tanto se contrarrestan con otras acciones que se pueden producir. Y luego lo que decíais de Bruselas, de que la policía, yo creo que en Bruselas la policía debe estar harta de que cada día vaya uno con su película a vender a la puerta al Parlamento. Entonces españoles, una más, como antes iban los ¿Y las elecciones? Los vascos de la izquierda Berchale y demás. ¿Cómo solucionará la convocatoria el resultado de las elecciones, Héctor González? Todos estos acontecimientos históricos que estamos viviendo, ¿volveremos a la casilla de salida otra vez? Yo creo que ninguno de los partidos que se presenta piensa que vaya a solucionarse el problema después de las elecciones. Depende de cómo queden configurados, depende de esos resultados en cualquier caso. Creo que más PP interpretaba cómo podía ser la resolución jurídica o todo el proceso judicial. Creo que más que lo que dictamine el juez, lo que está importando a Puigdemont, a sus exconsellers, es que siguen marcando, como decía Pérez, la agenda, y la siguen marcando desde el día del referéndum hasta la actualidad. Siempre van por delante del gobierno. Y aunque vaya todo muy rápido y de aquí a las elecciones del 21 de diciembre todavía quede un mes y medio, de momento llevamos ese mes que han conseguido que vaya calando su mensaje. Es que fíjate, estamos hoy a martes, pero esta semana, el jueves, tenemos la decisión que tome el Tribunal Supremo con Carme Forcadell, la presidenta del Parlamento, y la mesa. Vale. Tenemos el sábado convocado a la super gran manifestación para pedir la libertad de todos ellos. En el momento que haya resolución del Tribunal Supremo, y la huelga que es mañana, ¿no? Sí. La huelga supuestamente de un sindicato minoritario independentista, pero apoyado por ANC y por Òmnium. No sabemos cuál va a ser la respuesta. O sea, todos los días tienen un hito, digamos, en la agenda comunicacional, por decirlo de alguna manera, y ellos van incrementando e implementando esa agenda para llegar al momento esto y tener el bagaje detrás suficiente para justificar su puesta en libertad, por decirlo de alguna manera. Perdón. No. ¿Termina Pilar? Que están haciendo esa agenda de una manera que a ellos les lleve llevar la iniciativa. Totalmente. Entonces yo creo que va a ser importantísimo esta semana lo que decía el Tribunal Supremo con la mesa, y si también este mismo viernes, creo, el propio Tribunal Supremo reclama las causas en los distintos tribunales. Audiencia Nacional, TSJ de Cataluña y el Juzgado de Instrucción, creo que número 13 de Barcelona y alguno de Lérida o por ahí, ¿no? A ver, todo esto, aparte judicial, yo creo que en parte les beneficia, igual que todas las acciones. Ellos, desde luego. Les beneficia porque siguen perseverando en el victimismo. Sí. Pero respondiendo a la cuestión de las elecciones, de las ¿qué pasará elecciones, el día después con esos resultados? yo creo que no va a haber un gran cambio respecto a lo que hay. Posiblemente el Partido Socialista suba. Vamos a ver qué valoran los electores catalanes, si van a valorar Ciudadanos, que es el más beligerante, el catalanismo más de puentes del Partido Socialista. Quiero decir, si van a castigar el independentismo, los van a ver como víctimas del Estado. Pero hay una cosa que yo creo que sí que va a cambiar. Gobierne quien gobierne, pase lo que pase, pierda quien pierda. Aunque ganaran los independentistas y volvieran a gobernar, como hay dos procesos distintos, uno es el político y otro es el judicial, claro. Los que vuelvan a estar como dirigentes en el Parlamento catalán y el gobierno van a tomar nota, sí o sí, de que no pueden hacer lo mismo que hicieron los anteriores. Vale. Es decir, no va a haber otra vez servido una votación ilegal, no va a haber otra vez una utilización, porque en ese momento la justicia estará será mucho más rápida, porque estamos arrastrando un proceso de demasiado tiempo y no creo que ahí se le permita volver a repetir lo mismo. No podemos estar repitiendo la historia cada 6 meses. Claro. Y eso creo que, pase lo que pase, eso lo van a aprender. Yo te diría ¿estamos de acuerdo con el análisis? Sí, hay un polo, que es el independentista, que viene de haber conseguido algo histórico, que fue unirse en aquellas elecciones, porque Esquerra Republicana y Convergencia y Unió, que se unieran, fue un auténtico hito para el mundo nacionalista y que dieran ese paso a favor de la independencia, que viene de estar hipermovilizado a lo largo de estos últimos 3-4 años, con las diferentes acciones, manifestaciones y demás actos que han llegado, y que ahora lo que intenta es que no se desperdigue como el ejército de... Que no decaiga. Que no se desperdigue como el ejército de Aníbal, ¿no? Cuando llegó ahí al Valle del Po, que al final, pues de tantos Alpes que cruzaron, acabó desperdigándose. Y sin embargo, es una carrera de tiempo, es una contrarreloj a la que se enfrenta el otro
el otro bloque, que viene de estar históricamente desunido, históricamente enfrentado, pero que ahora, con la llama de todos los acontecimientos, pues parece que ha despertado la conciencia de mucha gente, que estaba callada. Ese argumento también vale, digamos, para los otros, para los constitucionalistas, que Claro, también claro, han estado claro. desperdigados todos, y en este momento, a ver... Es al revés, ¿no? Ellos se van uniendo, lo que no sabemos es quién llegará antes. Y además también está por ver dentro del mundo del independentismo las distintas posiciones de cada formación política y si verdaderamente alguno tiene la idea o la iluminación de ver que efectivamente declararon la independencia, pero que no había ni plan B, ni C, ni siquiera el A. De todas formas, ahí también el problema es que para el gobierno también, y como comentabas desde la otra parte, el gobierno ha quemado su cartucho, que era el de convocar las elecciones sin llegar a una situación de más virulencia. Si ahora el resultado de las elecciones es el mismo que antes, los separatistas ratificarán su idea de que los catalanes les apoyan a ellos. Totalmente. Por tanto, los dos se juegan, ambas partes se juegan mucho. Y luego, y también tener en cuenta Cataluña en común. voto popular en Sí, las sí, pero últimas, luego al final mandaron. Y ver qué pasa con Cataluña en común y con esta ruptura de Podemos, porque Podemos, según creo que la encuesta de La Vanguardia, perdía 2-3, el equivalente a Podemos, bueno, la confluencia de Podemos, 2-3 diputados. Con la nueva formación yo creo que pero va a ser tener un buen sí, pero va a ser la que resultado. decida. Al final esa formación va a ser la que decida o si se inclina hacia un bloque o hacia otro. Y tendrá que depende de lo que decida, aunque ya Podemos no esté tan vinculada y sea más el partido de Ada Colau, sí que influirá en lo que piense el resto de españoles sobre Podemos, en ese desgaste que ha sufrido Pablo Iglesias. Ada Colau está totalmente con el bloque independentista, vamos. También. Y una última reflexión Sí, dejamos tema Cataluña, cerramos. del desgaste de Pablo Iglesias, me ha llamado la atención como él ha buscado desde el principio confrontarse con Mariano Rajoy como ser el adalid de las ideas contrarias y al final se ha radicalizado tanto en contra de Rajoy, buscando desgastar a Rajoy, que se ha quemado él porque le han identificado con el lado contrario, con el independentismo a Pablo Iglesias, que no era su intención. Y por cerrar el tema de Cataluña, vuelvo un poco al discurso inicial de Pilar Vicente de no nos damos cuenta de las consecuencias económicas, de lo que vamos a pagar todos los españoles por este proceso, por este desafío independentista. Presupuestos, por ejemplo, no tenemos, no aprobados, que repercute muy directamente a los valencianos, el paro, el desempleo. Fíjate, estábamos en los primeros momentos de que está ya en toda su virulencia la crisis pensando qué bien, entre comillas, que a la Comunidad Valenciana le va a venir bien, vienen empresas, recogeremos turismo, pero eso no es así. No es real. Así. No es real porque al final el que va a venir de Inglaterra, de Francia, Estados Unidos, de Canadá o de Holanda... ¿Se lo piensa ahora? Claro, porque Barcelona está en España, Cataluña está en España y es España. Entonces no vendrán a Valencia, no irán a Alicante, en fin... Lo vamos a ver poco a poco filtrando, igual que con el tema económico, la reducción de una parte del Estado, como que significa el 20% del Producto Interior Bruto, subida se de nota impuestos en todo el país. Claro. Verás tú enero cómo va a ser la cuesta de enero, miedo me da. Lo veis así también, Pere Valenciano. Esta es la parte que menos se cuenta, quizás. Claro. Es que creo que estamos todavía con toda la parte emocional, shock, ¿no? Claro. con la parte emocional y no estamos analizando, poniendo en primer lugar lo que tiene más importancia, que es el impacto económico directo desde el minuto cero ¿Qué tiene y que se va a prolongar, pues daña la marca España y con ello todo el turismo. El PIB se habla de que se va a reducir un punto, lo han dicho los grandes expertos en del economía, por ejemplo, y que efectivamente que porque se vengan empresas de Cataluña, vamos a ver, lo que se daña a la economía de Cataluña, por eso digo que hay que hacer un discurso nacional real, ¿no? Y de lo que se daña a la economía de Cataluña repercute negativamente en el resto de España. Claro. Entonces, ni podemos alegrarnos, tenemos que buscar una solución, porque la solución para Cataluña es una solución para todos, económica, social y en todos los frentes. Un Así ejemplo es. sencillo, Cerramos, los sí. tapones del cava catalán se hacen en Extremadura. Por Ya ejemplo, con eso... lo decimos todo. Claro. Y respecto al turismo, simplemente un último Sí. punto que decía Pilar, el británico, el irlandés, el alemán, va donde vea que va a estar Seguridad, tranquilo. Por ejemplo, sí, seguridad. tranquilidad. En Egipto no le importaba que la zona de las pirámides, de Keops, de Kefren, no hubiera ningún problema, que fuera más abajo. Simplemente identificaba a Egipto con problemas. Ahora Egipto se recupera, Túnez se recupera, Marruecos se mantiene, son destinos que van creciendo y en cambio en España lo ven como que hay una beligencia y pues ante Que la está duda nos vamos a otro ocurriendo, sitio que hay más barato. incertidumbre. encima más barato. Precisamente Claro, un sector normal. que nos ayudó a mantenernos en toda esta crisis económica. Por cierto, ¿por qué? Pues porque en Grecia había un corralito, porque en los países árabes estaba produciendo inestabilidad, es decir, que eso por un lado. Y luego,
desde un punto de vista valenciano, yo creo que dos temas clarísimos. Es decir, que si en enero tenemos que ir a negociar un sistema nuevo de financiación, claro, esto va a influir determinantemente y va a generar un embarramiento de la realidad que quizás no nos beneficie. Y luego ya, como un punto de vista corporativo, si se me permite, yo creo que hay muchos autónomos que están esperando que salga la ley de autónomos, que se apruebe y ahí estamos esperando, ¿no?, a que se solucione todo parado, el tema de Cataluña. Pendiente de Cataluña. Dejamos el tema de desafío independentista, nos vamos a Alicante porque hoy también ha sido noticia, el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echavarri, se quedará, parece ser, en los próximos días, Héctor González, sin sus dos socios de tripartito. Así ya lo han anunciado Guanyar y Compromís, si antes dicen no dimite a raíz de su procesamiento por una supuesta prevaricación en el fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio. Sí, Compromís ya ha anunciado que hasta y Guanyar le ha dado una semana para que se vaya él y para que sus dos asesores, que también han sido procesados, abandonen no el gobierno municipal porque no están en el gobierno, pero sí sus funciones en el ayuntamiento. Yo creo que el PSOE se ve ahora, no intentó hacer la vista o girar la vista cuando estaba imputado, al contrario de lo que exigió al Partido Popular en 2015, a los diferentes imputados del Partido Popular, y ahora ya está en un callejón sin salida, atrapado, porque ya es mucho más que imputado, ahora está procesado y ahora ya no puede seguir evitando que sus propios socios o alargando el problema. Tiene que tomar una decisión pese a que el alcalde no quiera adoptarla. ¿Pero Valenciano? Con todos esos temas de imputados e investigados hemos llegado ya a la exageración máxima, ¿no? Entonces, claro, como los que ahora gobiernan en la mayoría de instituciones, Partido Socialista, Compromís, etcétera, pusieron el listón tan bajo, pues ahora tienen que aplicarse el cuento. Ese es el problema, porque vamos a ver si esto es corrupción, si es efectivamente una cuestión administrativa para agilizarla. Y en cualquier caso no podemos hablar ni de corrupción ni de condenado, ¿vale?, ni por tanto no tiene ninguna culpabilidad y se debe tener en cuenta la presunción de inocencia. Eso por una parte. ¿Qué pasa por la otra? Que como muchos partidos han puesto ese listón tan bajo, pues ahora la duda es, ¿el Partido Socialista debería aplicar y tomar su propia medicina? Pues eso es lo que le están diciendo sus propios socios de gobierno. ¿Resultado posible, para desgracia de la izquierda del Alicante? Pues que el Partido Popular, que sufrió una persecución similar respecto al tema de los imputados cuando han estado en esa situación, pues puede salir beneficiado de la misma situación. Crisis en Alicante, como en la situación de Cataluña, la vía judicial y la vía política, claro. Lo de las líneas rojas por parte de la política y lo de medir con la misma vara a todo el mundo. Entonces ahora, evidentemente, la parte jurídica ha solapado ya la política. Entonces el Partido Socialista, más pronto que tarde, acabará dejando caer a Echavarri, seguro. Es que va a pasar, porque es que no va a poder perder una alcaldía como la de Alicante en estos momentos, que estamos además en situación interregno de cara a unas próximas elecciones. ¿Tendrá que dimitir el alcalde de Alicante, Pepe Morgan? Yo creo que sí, porque una de las claves que ha apuntado Pilar es que nos encontramos en el 2017 ya a punto de entrar en el 2018 y además esto le va a servir muchísimo a Compromís para marcar distancia y decir nosotros no somos lo mismo, no somos el Partido Socialista. Y después, en cuanto a la cuestión judicial, yo tasaría el asunto como una cuestión más de hemeroteca. Es a lo que se refería Pérez. Es decir, el que durante 4, 5, 6 años se dedicó a decir que el fraccionamiento de contratos, pues aquello era para darle contratos a sus amigos, aquello era porque eran unos corruptos, porque eran unos tal, pues ahora se encuentra con esto. Difícilmente puede explicarnos ahora que esto sirve pues para agilizar la administración o para la ejecución de obras, etcétera, etcétera. Entonces, es más la contradicción del discurso que no el momento procesal. Estamos de acuerdo. Claro, no el momento procesal. Es una disonancia cognitiva entre lo que ha predicado cuando estaba en la oposición un partido y lo que ahora realiza cuando está gobernando. Es que además, hoy salía en Provincias, esta mañana he leído, digamos el paradigma de esa demagogia que es la que utilizaba Mónica Oltra cuando salía y decía 200 dependientes sin atender han fallecido, ¿no? Los ha matado el Partido Popular. Vamos, pero es que era algo así. Y es que desafortunadamente cala ese mensaje. Han generado tantas expectativas que ahora tienen que caer víctimas de su propio discurso. A nivel municipal, en estos asuntos administrativos, lo que pasa es que, porque no se pueden parar las maquinarias
durante un tiempo, aunque sea corto. Porque aquí yo creo que para solucionar muchas de estas cuestiones y tanta demagogia que al final ha llevado a hacer las administraciones más lentas, mayor burocracia y que tenga que dimitir cualquiera, cuando en realidad en muchísimos casos lo que hay es un intento de agilizar una administración que está va demasiado lenta por culpa de la burocracia. Esto es cierto. Pues claro, como no la podemos parar, pues nos encontramos con todo lo que habéis dicho, que tenéis todo razón, que hay que aplicarse. Hay que tomar la misma medicina y que el PSOE tiene una situación, por mucho que Manolo Mata, que es otro mago de utilizar un discurso, ¿sabes? Porque tiene una chistera y va sacando el discurso según me interesa. Pones todos los discursos juntos y dice, han dado 28.030 contradicciones. Manolo Mata, portavoz del Corts Valencianes. Pues, pero lo hace muy estupendo. Claro, sí, pero él estupendo. tiene su gracia, Hombre, entonces claro. a él le queda bien, pero si las juntas y las lees sin poner el dramatismo lingüístico, Cantó, ¿no? están No sé, rivalizando. lo Tony dejamos Cantó ahí. es mucho más teatrero y por lo Déjalo, tanto... no nombremos la palabra Exacto. clave para Pere Valenciano. Por cierto, ¿creen que puede influir esta ruptura del pacto en otros ayuntamientos, incluso en la Generalitat? Compromís, Partido Socialista, son islas independientes, no tiene nada que ver o afecta Puede también. iniciar el distanciamiento. Distanciamiento. El distanciamiento que se va a ir observando, no tan marcado con Alicante, pero que lo vamos a ir observando. Yo creo que sobre todo a partir del verano del próximo año, 2018. Conforme y se los 9 acerquen meses. las citas. Sí, Pilar. Ellos van a aguantar el tripartito, el pacto del Botánico, lo van a aguantar hasta el final de la legislatura porque es por propio interés de los tres, o sea, tanto de Podemos como de Compromís como del PSPB. Otra cosa es que meses antes lo vamos a ver clarísimo. Nosotros hicimos aquí, Compromís hicimos aquí esto, el PSPB hizo lo otro, o sea, van a abarcar distancias porque claro, tienen que conquistar a su electorado y ver si van a más o si pierden, Y dentro de las claro. propias consejerías, como hay Claro. cargos en los diferentes partidos, en ese El mestizaje mestizaje del que famoso, siempre sí. ha hablado Chimo Puig, Una va a ser víctima complicado. se ha cobrado recientemente, ¿no? Sí, y por eso que esa convivencia, si ya es complicada, dentro de unos meses va a ser mucho más complicada y a ver quién explica los logros de cada consejería. Por Y ejemplo, los el consejero errores de los Economía, otros, a el ver cómo se consejero, hace. Veremos qué pasa en Alicante. Seguiremos, según nuestros analistas, el alcalde acabará dimitiendo, aunque ha reconocido esta tarde que no tiene intención de hacerlo, pese a que Compromís ya ha anunciado su ruptura del pacto. Muy pendientes de lo que ocurra en las próximas horas en el Ayuntamiento de Alicante. Por cierto, Pere Valenciano, ayer detención importante en Sagunto. Usted... Pere Valenciano, Gracias. detención. Como alcalde vuestro de Sagunto que soy. Me refiero que sé que está cerca de Sagunto, de la población, Sí, cómo se acogió esta noticia La de sede la central la detención. tenemos en Sagunto. Sí, no, Yihadismo. estoy de broma porque yo creo que hay que, Sí. hay que tener Quería asistirte, un si te punto, sirve. hay que tener un punto simpático. Bueno, bueno, ha habido y hay muchísimo miedo Sí. en Sagunto, en el núcleo histórico, porque esto, además, la detención se ha producido, Pepe que lo conoce un poco también, en una... detenido? No, detenido no. Lo han detenido justo al lado de los juzgados de Sagunto. Vale. Casualmente es una perpendicular a la avenida de Doctor Palos, donde han detenido a este sujeto. Hay miedo porque además alojaba a una persona que se fue, bueno, qué decir, y por lo que se ha ido publicando hay bastante miedo en el núcleo histórico de Sagunto, pero bueno, hay que decir que puede pasarle a Sagunto y puede, desgraciadamente, infiltrados y locos de estos, seguro que hay, qué decir, están en todos los sitios. Sí, me acuerdo que había uno que además colaboraba con el pueblo y tal, y que lo Claro, encontraron lo de hace unos Cataluña, el años. chalet aquel El de en Cambrils, Ripoll y en sí. Alcanar, ¿cómo fue al final? Yo lo que yo acabó. creo que, hablando y comparando con Cataluña, esto sí que es lo verdaderamente importante. Nos desviamos y lo importante de verdad es esa guerra y esos atentados que estamos sufriendo. Que en cualquier momento puede ocurrir. Y las labores también de las fuerzas de seguridad, que yo creo que hay que hacer una labor extraordinariamente 3 años importante. investigando para al final, Investigación. sin rendirse, Claro. día a día y paso a paso, hablando con vecinos y hasta el final llegar a la persona que originó el lo que dice atentado. En un Pere, estado ¿no? tan garantista como tenemos, a pesar de que otros digan que no. Pero lo que dice Pere, que está Trapero en la Audiencia Nacional diciéndonos si efectivamente envió a las patrullas el 1 de octubre o no, cuando allí han tenido un problema, bueno, allí, aquí, ¿no? Porque estamos al lado de... Sí. En definitiva, hemos tenido un problema de terrorismo el pasado mes de agosto y se nos ha olvidado a todos ya. Y ahora en el CIS estamos hablando de la crisis de Cataluña y no sé en qué puestos habrá quedado el terrorismo, pero vamos, fíjate cómo suben y bajan las cosas según... Bueno, pues según ahí salen está las también noticias. esta noticia destacada que ocurría ayer, que se la contamos en esta misma casa. Entramos en la recta final muy breve porque no nos da tiempo a profundizar en ellos. Tendremos presupuestos aprobados
en la Generalitat, Pilar Vicente, las cosas entre Podemos ha tensado, pero finalmente dará su apoyo a los presupuestos. Sí, por seguro. el propio interés, seguro. Va a haber, Sí. no contemplo este escenario. Seguro. Pero Valenciano. Podemos es que ha hecho un papel tan cutre en la Comunidad Valenciana, no participando del gobierno y no haciendo de oposición, que no le queda otra, por lo poco tiempo que tiene, que respaldar más o menos e intentar vender lo que ha estado apoyando al gobierno. Pero es una postura, la de Podemos en la Comunidad Valenciana, que ni se ha entendido ni la van a valorar, yo creo, los electores. Pero bueno, sí que ayuda a tensar un poco, ¿no? A exigir a Partido Socialista y Compromís, cumple esta misión. Vamos para Pere, a ver, no. Poquísimo, quiero decir, ¿qué es lo que ha introducido Podemos en el bipartito de la Generalitat que podamos valorar súper positivamente? La puesta en marcha de Apunt no lo veo. La auditoría esta famosa, que todavía no saben por dónde tiene que... Ah, no, que no van a tenerla. Claro, no sabemos ni cómo claro. se tiene que poner en... No sé, Presupuesto, sector Sí, González. lo único que ha servido este envite o este órdago de Podem es para que sepamos que existe Antonio Estany y que hay un partido que se llama Podem que está al lado de Compromís y del Partido Socialista. Echamos de menos a Antonio Montiel. Sí, lo echamos mucho de Estuvo menos. ayer, por cierto, aquí. Y que en cualquier caso coincido con Pilar en que la aprobarán seguro. De hecho, ayer ya Mónica Oltra estaba presentando en las Cortes los presupuestos de su consejería, dándolas ya como que iban a hacer todas esas líneas y que iban a aplicarlos. Por tanto, cuenta con que Podem los aprobará. En cualquier caso, Manuel Manta dijo que no pasaría nada tampoco. Ah, los aprobarán, hombre. La pregunta es los del 2018, si los aprueban. Eso ya es más otro... complicados. Ahí estamos más cerquita de mayo del 19. Bueno, pues entramos en la recta final, vamos con las reflexiones finales. Pues hemos hablado mucho esta noche con nuestros 4 invitados, analistas. Hoy en Agora empezábamos con el CIS, esos datos que nos ha sorprendido, valoración de políticos, la preocupación de los ciudadanos de Cataluña, también pendientes de todos los pasos de Puigdemont. Les pido a nuestros 4 invitados una reflexión final. Pilar Vicente, la suya, ¿cuál sería? Pues la preocupación que hay en España, no solo con el conflicto catalán, sobre todo con las derivas que sí nos afectan a todos, las económicas, las emocionales y las de defensa de unidad de este país, y Estado de Derecho igual. Gracias, Pilar. Nos vemos pronto. Buenas noches. Pere Valenciano, director del grupo El Periódico de Aquí, ¿cuál es su reflexión final? Por no seguir con Cataluña, y que voy a hablar del alcalde de Alicante, creo que finalmente, si se le prolongan las dificultades judiciales, tendrá que dimitir para que todo el partido sea coherente y seguir lo que han exigido cuando estaban en la situación contraria. No le queda otra, aún teniendo en cuenta su presunción de inocencia, pero yo creo que acabará dimitiendo si no quiere que le cueste algo más que la alcaldía al Partido Socialista. Muy bien, gracias, Pere Valenciano. Buenas noches. José Morgan, su reflexión en esta jornada. Yo sí que vuelvo a Cataluña y en la línea de lo que comentaba Pilar al principio, de que aquello que pueda pasar en Cataluña nos va a afectar a todos, pedir un mensaje que no por manido creo que es necesario, de serenidad, de tranquilidad, de tolerancia, de intentar entendernos los unos con los otros y de saber que, oye, que aquí se ha incumplido la ley, pero que la ley tiene sus plazos y la ley finalmente termina por imponerse. Gracias, José Morgan. Buenas noches. Y acabamos con el mensaje y reflexión de Héctor González. Bueno, aunque hemos visto que en los datos del CIS de hoy el separatismo, el órdago de Cataluña sea el segundo problema ya que más afecta a los españoles, recordad que el primero continúa siendo el paro, el desempleo, y que hay 500 000 de personas en la Comunidad Valenciana que siguen desempleadas. Por tanto, que insistamos en el desempleo y que es lo que más nos preocupa y donde los políticos tienen que incidir más en buscar soluciones. Y en buscar políticas que generen esta confianza y empleo. Gracias también, Héctor González, gracias a los 4. Nosotros nos vamos, como siempre, dándoles las gracias que estén ahí. Mañana volvemos a la misma hora. Nos gusta analizar, nos gusta hablar de lo que nos interesa a los valencianos. Buenas noches, bona nit.